es el podcast de Michelle y me da un gusto enorme que estés por aquí. En este espacio descubriremos lo que dice la Biblia acerca de las relaciones interpersonales, la familia y la sexualidad. Soy Michelle Espinosa de Mejía. ¡Allá vamos! Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va su semana? Es un placer y un honor estar aquí con todos ustedes. Por fin empezamos el podcast que ya teníamos planeado, yo creo que desde hace como unos 2 años. Y hoy, que es el primer episodio, pues quisiera presentarme brevemente para quienes todavía no me conocen así como que al 100. Y pues, ¿quién es Michelle? Soy una mujer mexicana, cristiana de ya hace décadas, felizmente casada, con una familia hermosa. Y en el área de mi capacitación, pues tengo una maestría en marketing, tengo estudios en sexualidad, tengo estudios en teología, en consejería bíblica, en abuso también. Y bueno, pues colaboro y escribo en blogs como La Dopamina Bíblica o en las iniciativas femeninas de Volvamos al Evangelio, y la mayoría me conoce porque soy autora del libro de la editorial E625, 13 mitos acerca del sexo, que es un libro para jóvenes universitarios, aunque los adolescentes también han sido muy lectores de ese libro, y pues los papás y los líderes o pastores de adolescentes y jóvenes también. Entonces, como vimos ahí en la intro, ¿de qué se va a tratar este podcast? Una frase muy característica mía es: ¿qué dice la Biblia acerca del tema que sea? Y pues yo quisiera que habláramos acerca de la perspectiva bíblica respecto a cómo nos relacionamos unos con otros, la vida en familia y la sexualidad. Entonces, los miércoles de cada 2 semanas a las 5 en punto, como Ruby Road, vamos a estar en vivo. Entonces, si tú tienes preguntas, nos puedes escribir a convergenteradio.com o a la aplicación de Convergente Radio, ahí tiene una sección para preguntas, o al teléfono 33 21 17 82 97. Y bueno, el día de hoy estoy yo solita, pero en los próximos episodios voy a tener invitados diversos que hablan acerca de todos los temas que tienen que ver con la sexualidad, experto cada uno en su área. Si tienes alguna petición de algún tema o de algún invitado en particular que quisieras escuchar, bueno, pues escríbenos aquí a Convergente Radio o a través de mis redes sociales. Además, próximamente vamos a tener algunos regalitos para que participes en las actividades, y también vamos a tener contenido exclusivo a través de Patreon. Más adelante te voy a dar la información adicional al respecto. Entonces, episodio con episodio, poco a poco iremos creciendo en esta aventura de preparar a las nuevas generaciones acerca de qué dice la Biblia acerca de todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y si tú dices, bueno, pues yo ya no soy de las nuevas generaciones, no importa, la Biblia siempre tiene algo que decir a nosotros, a cada uno de nosotros. Y pues en este primer episodio dije, bueno, pues ¿de qué voy a hablar? Yo sola, monologar. Voy a hablar acerca de qué es la sexualidad bíblica y por qué es importante que sepamos acerca de ella. Entonces, pues, nos echamos un clavado a ver qué es la sexualidad bíblica. Si nos vamos a lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, la sexualidad es el conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo. Y esa, pues, es una definición como muy generalizada
Pero en otras palabras, la sexualidad incluye todos los aspectos que nos hacen mujeres u hombres. Nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestro carácter, la manera en que nos relacionamos con otras personas, nuestra perspectiva del trabajo y del descanso, las amistades, el noviazgo, el matrimonio, la paternidad o la maternidad, la familia y, por supuesto, el deseo, el amor y el sexo como tal y como lo conocemos. Ahora, la Biblia tiene mucho que decir acerca de todos estos aspectos. No es cierto, porque a veces cuando pensamos en sexualidad solo pensamos que estamos hablando de sexo, pero eso abarca muchos otros temas que incluyen prácticamente todas las áreas de nuestra vida. Entonces es importante que nos capacitemos en cada una de ellas y lo que sucede a veces es que cuando hablamos de sexualidad nos interesa hablar de todas las áreas de la sexualidad menos del sexo. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, eso lo vamos a hablar más a fondo y más a detalle en otro episodio. Sin embargo, hoy quisiera que nos quedáramos con esa cosquillita de la paradoja de quisiéramos saber de sexualidad sin hablar de sexo. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, pues quiero que hablemos del matrimonio, quiero que hablemos de la paternidad, los chavitos quieren hablar del noviazgo, de las amistades, pero a lo mejor de sexo no, porque pensamos que nada de eso viene en la Biblia. Sin embargo, si no incluimos todas las facetas de la sexualidad, pues tendremos una enseñanza o un entendimiento incompleto de lo que la Biblia dice al respecto. Necesitamos pues el mensaje integral acerca de la sexualidad bíblica. Ahora, para los creyentes, los cristianos, los discípulos de Cristo, como le gustes llamar, la Biblia es la norma por la cual vivimos y en ella conocemos al Señor. Esa es la lámpara que alumbra nuestro camino mientras peregrinamos en esta tierra. Y entonces nosotros tenemos que, así como que nos tiene que caer el 20 de que la sexualidad no va a estar regida por la cultura popular, por las tradiciones, por la cultura regional, por la cultura ancestral, que es con la que venimos cargando, pero tampoco va a estar dictada o regida por las tradiciones de la cultura cristiana que a veces se alejan del diseño de Dios. Y hago énfasis en esto porque a nuestra vida llegan muchas voces que nos hablan y nos dicen cómo tiene que ser nuestra vida, cómo tenemos que vivir. Es más, hay muchas voces que intentan definir quiénes somos como persona y quiénes somos como hijos de Dios y quiénes somos como discípulos de Cristo. Pero la verdad es que todas las áreas de nuestra vida, incluida la sexualidad, debe de estar formada y debe de estar dirigida por lo que dice la Escritura, por lo que dice la palabra de Dios. Más allá de las tradiciones, incluso de mi iglesia, de mi denominación, de lo que me enseñaron mis papás, quizás, aun cuando tus papás sean creyentes de toda la vida, al final, ahora sí que la última palabra la tiene la palabra de Dios. Entonces, bíblicamente hablando, la sexualidad, ¿en dónde empieza o cómo empieza? ¿Cómo podemos empezar a construir una teología de la sexualidad que vaya conforme a lo que dice la Escritura? Pues tenemos que empezar con nuestra identidad, en el quiénes somos y para qué estamos aquí y a dónde vamos. Necesitamos conocer quiénes somos nosotros como personas, quién soy yo en lo individual. Y entonces la Biblia empieza a hablar de sexualidad pues desde Génesis. Allá en el primer capítulo de la Biblia
vemos que el Señor empieza a establecer los parámetros de la sexualidad para que nosotros podamos tener una ruta, pues mientras estamos en esta tierra, ¿no? Sabemos que no pertenecemos a este mundo, pero vivimos en este mundo. Entonces te voy a leer Génesis 1 en la Nueva Biblia Viva, algunos versículos, no los voy a leer todos, no se asusten. Génesis 1, 26 dice así: entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, a nuestra semejanza, para que ejerzan poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y salvajes y sobre los reptiles. El 27. De modo que Dios creó a los seres humanos a su imagen. Sí, a su imagen Dios los creó. Y Dios los creó hombre y mujer. El 28 dice, luego Dios los bendijo y les dijo, tengan muchos hijos para que llenen toda la tierra y la administren. Ustedes dominarán a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los animales que hay en la tierra. Nos vamos a ir al 31 y dice, entonces Dios contempló todo lo que había hecho y vio que era muy, pero muy hermoso. Pasó la tarde y pasó la mañana y se completó así el sexto día. En el primer capítulo de la Biblia, Dios crea al ser humano, y me gusta porque que diga esta traducción al ser humano, porque la palabra hebrea traducida como ser humano significa como rojo, como el color de la tierra, y entonces está hablando pues de todas las personas, y ya después especifica que los creó hombre y mujer. Y cuando el Señor crea al hombre y a la mujer, pues los va a crear con algunas características que son en común, pero algunas otras características son diferentes entre ellos, iguales en algunos aspectos y diferentes en otros. Y mira, muchas personas se saben este relato casi prácticamente de memoria y les es tan familiar que ya casi ni le prestan atención, así como sí, un día creó los peces y otro día creó el pasto y otro día creó, no sé, el agua y así. Pero yo quiero invitarte a que reflexionemos por qué habría de ser importante que supiéramos tú y yo que en el principio Dios creó al ser humano y Dios creó al hombre y a la mujer. Tic-tac, tic-tac. Porque nuestra identidad sexual fue creada con el Señor. Y otra vez te lo voy a decir de otra manera. Nuestra identidad sexual fue creada por el Señor y dada a nosotros, fue puesta en nosotros. La identidad sexual no es algo que haya creado la sociedad, ni que haya creado la cultura popular, ni es, ¿cómo se llama la palabra que está tan de moda ahora? Un constructo social. No es nada de eso. El Señor a cada uno de nosotros nos dio una identidad general y además nos hizo hombre o nos hizo mujer. Y es bien curioso porque en la sociedad occidental, particularmente del siglo XXI, hay muchas personas que no saben definir quiénes somos, ni como personas, ni como hombres o como mujeres. Es increíble que hay por ahí un libro que se llama La Generación Ansiosa, donde se explica acerca de que estamos más perdidos que nunca en la historia. No sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué sentimos, no sabemos qué pensamos. Y además de eso, no sabemos qué es un hombre y qué es una mujer. Increíble, ¿no? Que esté sucediendo esto. Y mira, yo entiendo que las personas que no conozcan a Dios tengan conceptos bien diferentes a los que tenemos tú y yo. Pero nosotros
al final del día tenemos que recordar que biológicamente hablando, el Señor creó solamente 2 sexos. Independientemente de las preferencias de las personas, biológicamente hablando, el Señor puso en nosotros o cromosomas XX, si somos mujeres, y a los hombres les dio XY. Por lo tanto, al nacer en el acta se asienta si es niño o niña, porque pues esos cromosomas hacen que su cuerpo tenga un aspecto diferente. Estamos hablando como pues de los genitales, ¿no? Entonces el médico que recibe al bebé sin necesidad de hacerle estudios, sacarle sangre, ver cómo están sus componentes bioquímicos adentro, tiene esa apariencia. ¿Por qué? Dada por los cromosomas que el Señor puso. Y entonces todo esto fue diseño del Señor. ¿Y sabes qué? Me gusta a mí que el capítulo 1 termina diciendo que el Señor vio que todo lo que había creado era hermoso en gran manera. Entonces es hermoso en gran manera cómo el Señor creó la sexualidad, cómo el Señor creó la identidad. Es hermoso en gran manera ser hombre, es hermoso en gran manera ser mujer, es maravilloso. Y tenemos que aceptar y tenemos que abrazar esa verdad, porque la identidad de quiénes somos está puesta por el Señor. El Señor no se equivocó cuando nos creó. Y la identidad es algo que Dios ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, si tú eres un adolescente que por casualidad nos está escuchando, déjame decirte que Dios puso en ti una identidad definida. No las redes sociales, no los chats, no ChatGPT. El Señor te dio una identidad. Si tú eres a lo mejor un esposo o una esposa, bueno, pues el Señor puso una identidad en ti como cónyuge para cumplir una función y con un propósito definido. Y en ese propósito está incluida pues la dicha matrimonial también. Y si eres papá o mamá, pues claro que tenemos que recordar que esa identidad general y esa identidad sexual fue creada por el Señor y nosotros necesitamos transmitirle esa verdad a la nueva generación, independientemente de si tus hijos son bebecitos o si tus hijos ya están grandes. Entonces, mira, es normal que a como vamos creciendo, pasando de la niñez a la adolescencia, pues tengamos así como de, ¿quién soy, no? Los adolescentes están formando todavía su identidad, pero hablando en términos contemporáneos, el sistema operativo básico ya lo puso el Señor desde antes de que cada uno de nosotros naciéramos. Y déjame darte algunos ejemplos de la identidad dada por Dios para saber en qué somos iguales como mujeres y hombres y en qué somos diferentes. Bueno, pues para empezar, ambos somos portadores de la imagen de Dios. Y hace unos días comentaba con mi esposo que este es un tema que a veces olvidamos, que es importante que tengamos presente que somos portadores de la imagen de Dios. Al ser hombres y mujeres, reflejamos la naturaleza de Dios. Somos embajadores de Dios en esta tierra, somos como un espejo que refleja esa imagen de Dios. Somos sus representantes, somos como sus embajadores, somos como las monedas que llevan la cara de un país, ¿verdad? Un billete de México no es igual a un billete de Estados Unidos o de Inglaterra o de China, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada moneda o billete, vaya, estoy hablando de la divisa en general, representa a un país, a una nacionalidad. Y así nosotros tenemos
el desarrollo de la imagen dentro de nosotros. Entonces, hombres y mujeres somos portadores de la imagen de Dios, según lo leímos ahí en Génesis. Y por otro lado, ambos, hombre y mujer, tenemos la misma dignidad. Al portar la imagen de Dios, hombres y mujeres tenemos igualdad en importancia, igualdad en respeto, somos dignos de respeto, igualdad en el potencial de desarrollar una relación con Dios. Cuando el Señor los creó, dijo, hombre y mujer, ambos se van a poder relacionar conmigo. Más adelante en el capítulo 3, pues llega el pecado, ¿verdad? Entonces ahora también vamos a ser iguales en pecado y vamos a ser iguales en la necesidad de un Salvador, pero también vamos a ser iguales en esa dignidad respecto a que tanto hombres como mujeres tenemos la misma oportunidad de encontrar en Cristo a un Salvador y que pueda abrirse nuevamente la cortina para entrar confiadamente al trono del Señor. Entonces, hombre y mujer somos dignos de esa apertura y de esa oportunidad. Y la tercera cosa es que ambos estamos hechos a su semejanza. ¿Y esto qué quiere decir? Que hombres y mujeres tenemos las características del Dios que nos creó. Es decir, tenemos la capacidad de amar, tenemos la capacidad de ser inteligentes, de ser entes sociales, de relacionarnos con los demás, de crear, de hablar. ¿Sí? Tenemos muchas de las capacidades en nosotros. Y todo esto constituye el núcleo de nuestra identidad. Saber que tú y yo estamos creados a la imagen de Dios es también hermoso en gran manera. Y el pastor John Piper dice que incluso con la llegada del pecado en Génesis 3, seguimos portando la imagen de Dios, pero de forma distorsionada. De tal manera que ahora necesitamos que el sacrificio de Cristo se haga una realidad en nuestra vida para que la imagen de Dios en nosotros sea restaurada a su forma original. Y eso me encanta porque eso es solo algo que el Señor Jesús puede hacer. Y antes de pasar a por ahí alguna preguntita que tengamos por ahí, vamos a ver en qué somos diferentes. Te hablé de en qué somos iguales, pero ahora vamos a ver en qué somos diferentes. Pues somos diferentes en muchas cosas, ¿no? Hay hasta muchos memes acerca de en qué somos diferentes hombres y mujeres, pero bíblicamente hablando, más allá del chiste, de todas las carrillas que hay, es que hay los hombres, es que hay las mujeres, bíblicamente hablando, hay algunas diferencias, las iremos comentando en el futuro, pero hoy solamente te quiero dar una sola diferencia, que es parte importante, vital de la identidad. El Señor a unos seres humanos les dio el potencial de engendrar hijos y a otros seres humanos les dio el potencial de concebir hijos. Es decir, los hombres nacen con el potencial de convertirse en papás y las mujeres nacen con el potencial de convertirse en mamás. No todas las mujeres y no todos los hombres se convertirán sí o sí en papá o mamá, pero nacemos con ese potencial dado por Dios. El Señor creó los cuerpos del hombre y de la mujer con capacidades y potenciales distintos, porque se necesita un tipo de cuerpo para engendrar y otro tipo de cuerpo para concebir. Entonces, para cerrar esta primera parte, la sexualidad bíblica empieza con nuestra identidad dada por Dios, sabiendo que tú y yo fuimos creados para portar la imagen de Dios, pero que fuimos también creados como hombres y como mujeres.
Y eso es hermoso, muy, pero muy hermoso, dice la Biblia. Otra traducción dice bueno en gran manera. Pero saber esto, que somos portadores de su imagen, que fuimos creados a su semejanza y que fuimos creados como hombres y como mujeres, engloba un montón de otros temas. Y de ahí se desprenden muchas preguntas como, ¿a qué edad está bien tener novio o tener novia? ¿Y con quién me voy a casar algún día? O nos entra a lo mejor una etapa en la vida donde decimos, ¿será mejor ser soltero o será mejor ser casado? ¿O qué es la feminidad bíblica? ¿O qué hacemos con las tentaciones sexuales? ¿O por qué existe el abuso? ¿O qué tiene de malo la pornografía? O a veces queremos saber si Dios es feminista o machista o de qué lado de la discusión está parado el Señor. Tenemos un largo etcétera de cuestionamientos que surgen a partir de la identidad dada por Dios allá en Génesis 1. Entonces de eso vamos a estar hablando en los próximos episodios y quiero ver ahora si tenemos algunas preguntas y tenemos varias, no sé si las voy a alcanzar a contestar todas. Si no las alcanzo a contestar todas, las voy a ir contestando en los próximos episodios o si no, voy a hacer un episodio exclusivamente de preguntas y respuestas. Y entonces tengo aquí a Sofi. Bueno, gracias porque dice felicidades, la sexualidad es un aspecto vital de la vida, gracias por compartir tu sabiduría, que Dios te bendiga. Gracias, Sofi. Y luego tenemos a otra Sofía, Sofía Fernández. Dice, hola, estoy disfrutando mucho tu programa. Gracias a Dios. Y gracias aquí a la producción también. Dice, ¿podrías hablar sobre cómo la sexualidad impacta nuestras relaciones? Saludos desde Puerto Rico. Claro que sí. Ahorita sí de entrada brevemente te voy a decir, le vamos a dedicar exactamente un programa a eso. Ya lo tenemos aquí en el registro del orden de cómo van a estar los programas. Le vamos a dedicar un programa a eso, pero de entrada te digo es que definitivamente la identidad dada por Dios y el hecho de que somos hombres o de que somos mujeres nos hace que nos aproximemos a nuestras relaciones interpersonales y sobre todo a las relaciones amorosas de una manera diferente. Porque las mujeres tenemos una manera de ver las cosas, porque el Señor nos ha creado con ciertas características particulares y a los hombres el Señor los ha creado de otra manera. Entonces, le vamos a dedicar un episodio o 2 o 3 justo a ese tema. Muchas gracias, Sofía. Y luego tenemos a León Weber, dice, la sexualidad es tan importante y a menudo mal entendida. Así es, muy mal entendida. Gracias por tu valentía al hablar de ello. Éxito con el programa. Muchas gracias. Y sí, la verdad, yo algunas veces que he estado, incluso aquí ya de invitada en algunos otros programas, siempre les digo que yo nunca esperaba este llamado. Me pasó como un poco como a Jonás, de que yo pensaba que iba el Señor usarme de una manera y cuando me empezó a guiar para otro lado dije, ay, nanita, pero bueno, pues está bien, Señor, no quiero que me trague un pez y me lleve para el otro lado. Entonces aquí andamos. Muy bien. Y luego tenemos María Oliveira, dice, hola Michelle, la sexualidad es parte de la creación de Dios. Gracias por abordar estos temas con valentía. Muchas gracias. Carlos Ramírez dice, amén Michelle, la palabra del Señor nos guía en todos los aspectos de la vida, incluyendo la sexualidad. Bendiciones. Muchas gracias. María González dice, hola Michelle, me encanta que hables de la sexualidad en tu programa, es un tema muy importante. Felicidades por tu primer programa, muchas gracias, gracias a Dios también. José Hernández dice, buenos días Michelle, la sexualidad es un tema que a menudo se evita, gracias por abordarlo, saludos desde Durango. Muchas gracias José, y la verdad es que muchas veces se evita este tema porque es un tema bien vulnerable. Y hablar de la sexualidad es hablar de lo más recóndito de nuestro ser. Es un tema vulnerable porque no solo toca los temas de nuestra identidad, de quiénes somos, sino nuestros miedos,
nuestras heridas, nuestras dudas, nuestras vergüenzas, pues nuestro pecado quizás, pone de manifiesto dónde estamos parados el día de hoy. Entonces es un tema muy vulnerable, pero con la ayuda de Dios lo vamos a ir desarrollando para que nos demos cuenta que en la sexualidad bíblica no solo hay cosas feas, o sea, lo feo es muy feo, pero hay cosas muy hermosas también que podemos aprender a construir y podemos empezar a hablar para dejar de evitar el tema y que deje de ser un tabú. Y tenemos a Alba Martín que dice: hola Michelle, me parece increíble que hables de la sexualidad, es un tema que necesita más atención. Felicidades por tu programa. Muchas gracias, Alba. Sí, necesita más atención. Necesitamos hablar más del tema y necesitamos hablar más del tema a la luz de la palabra de Dios, no a la luz de nuestras propias ideas o de las ideas que andan por ahí. Y tengo también a Emma que dice: esto es justo lo que necesitaba escuchar hoy. Michelle, ¿puedes hablar más sobre la importancia de la comunicación en la sexualidad? Saludos desde Washington. Emma, quisiera saber un poco acerca de la comunicación, si te refieres a la comunicación de pareja o a la comunicación en general, de que hablemos más del tema, o a la comunicación con los hijos, porque he dado algunos cursos de sexualidad en la escuela para padres. Mi esposo también ha estado ahí conmigo y es un tema que los aterra, ¿no? De decir, ¿cómo hablo de sexualidad con mis hijos? Pero cuando hablamos acerca de la importancia de la comunicación en la sexualidad, si lo vemos desde las relaciones de pareja, necesitamos saber que es un tema muy importante. Pero como venimos de una cultura, como se dice coloquialmente acá en México, donde nos enrollamos el rebozo y la trenza, así como de los nervios, es un tema que muchas veces no hablamos. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, por generaciones, nos enseñó que es un tema del que no se habla. Y ahora los matrimonios, las parejas llegan y no saben cómo abordar el tema. No saben hablar de lo que les parece, de lo que no les parece, de lo que les hace sentir mal, de los miedos que quizás traemos cargando o de las heridas que traemos arrastrando, y necesitamos encontrar esa voz y esa libertad para hablar del tema. Entonces sí, también tenemos por ahí ya en el orden de la programación hablar acerca de cómo hablar de sexualidad, ¿no? Pero yo siempre les digo, para aprender a nadar se aprende nadando, echándote al agua. Para aprender a manejar se aprende subiéndote al carro y pisar el acelerador y mover el volante. Bueno, entonces para hablar de sexualidad hay que empezar a hablar. Hay que empezar a hablar, ahora sí que lo hablaremos más a detalle más adelante, pero pues empieza a hablar, a comentar, como si fuera cualquier otra cosa, ¿verdad? Porque luego hablamos con naturalidad de muchos temas, pero cuando llegamos a temas que tienen que ver con la sexualidad, así como que se nos traba la lengua, pero eso es por falta de práctica. A como más vayamos hablando acerca del tema, con más soltura lo vamos a ir haciendo. Y quizás una excusa para empezar a hablar del tema, por ejemplo, con los hijos, puede ser cuando sale una escena, no necesariamente así como muy íntima, en la televisión o en una serie o en el cine, en una película, pues que se pueda tocar el tema. ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Qué crees que dice la Biblia al respecto? ¿O cómo crees que vea Dios este tema que estamos viendo, ¿no? Entonces es irlo incorporando poco a poco en las conversaciones. De igual manera, en las relaciones de esposos, pues igual, con esa misma soltura. A veces al principio cuesta mucho trabajo, porque la verdad es que tenemos muy arraigada la costumbre de no hablar del tema, que a veces se siente como
como antinatural hablar del tema. Al principio para mí era así como ni siquiera lograba decir las palabras, no lograba aterrizarlas y que salieran por mi boca, pero es cuestión de practicar. Es cuestión de practicar solamente para que ya no se sientan como tan artificiales las palabras o tan forzadas. Entonces, bueno, pues quiero agradecerles a todos los que han escrito. Gracias por sus buenos ánimos, por sus felicitaciones, por sus oraciones. También les encargaré ahí que me tengan presente en sus oraciones para que podamos seguir tocando temas que sean de verdadera bendición y sobre todo que nos apeguemos a lo que dice la Biblia. Esa es la prioridad, es qué dice la Biblia de todos estos temas. Y sí, bueno, una vez que acabe el programa, bueno, pues los viernes ya va a estar en todas las plataformas de podcast, ahí por ahí me vas a poder encontrar. Y igual puedes seguir mandando tus preguntas a la radio o a mis redes sociales y pues las vamos recopilando y pues ahí las vamos juntando. Y entonces ya para irnos despidiendo de este primer episodio del podcast, pues quisiera invitarte a que compraras mi libro. Mi libro está a la venta en Amazon y en las librerías cristianas. Si te gustan los libros impresos, creo que en Mercado Libre también está, pero la manera más fácil que lo han encontrado todos es en Amazon. La verdad es que es un libro pequeño que te lo acabas en menos de una semana. Tiene un lenguaje muy digerible porque está escrito para jóvenes, pero tiene información muy, muy importante. Gracias a la editorial E625, que confió en mí. Y también quiero invitarte a que me sigas en mis redes sociales. Estoy prácticamente en todas. Instagram, TikTok, Facebook, X. ¿Qué más hay? Ya no me acuerdo. Estoy en todas. Pero principalmente estoy en Instagram, ahí me vas a poder encontrar y invitarte también a que te suscribas a Patreon. Ahí estoy como Michelle Espinosa de Mejía también. Ahí voy a tener contenido exclusivo, voy a subir algunos estudios, voy a también subir algunos videos y algunos episodios de podcast van a ser también exclusivos para los que estén suscritos en Patreon. Y pues el viernes espera el episodio ahí en las plataformas. Creo que llegaron más preguntas o comentarios. Sí, cómo no. Déjenme, los leo antes de terminar. Todavía tenemos algunos minutos. Dice Patricia Díaz, ¿qué opinas sobre la sexualidad en las redes sociales? Híjoles, pues hay de todo. Hay de todo porque hay hasta lo bueno y lo malo. Hay muchos hermanos en la fe que tienen un camino mucho más recorrido que el que tengo yo y hacen un trabajo increíble hablando de sexualidad bíblica. Invitaré a algunos de ellos o a los más posibles para que estemos aquí, porque sabemos que las redes sociales son una herramienta que el Señor puede usar para instruir en las verdades bíblicas de la sexualidad y de cualquier otro tema. Sin embargo, las redes sociales pues también pueden ser un peligro porque hay mucha mala información, hay información muy distorsionada e incluso hay redes sociales en las que ya rayamos en imágenes o videos pornográficos prácticamente, ¿no? Entonces necesitamos instruir a las nuevas generaciones a que desarrollen un pensamiento crítico, un discernimiento para decir esto es contenido bueno, fidedigno, bíblico, y esto no me conviene verlo. Y entonces empezar a bloquear esas cuentas para que el algoritmo empiece a agarrar la onda de que lo que nos interesa son las cuentas en redes sociales que tienen contenido constructivo, edificante, y que el algoritmo se dé por vencido y nos deje de mandar pues cosas que no nos convienen, ¿no? Entonces, es ir desarrollando ese pensamiento crítico y saber, pues, que hay de todo, ¿no? En las redes sociales. Pero muchas gracias por tu pregunta, Patricia. Y luego tengo a Renata López, que dice, gracias por abordar la sexualidad de manera tan abierta. Michelle, te escucho desde la playa. ¡Qué a gusto!
yo quisiera estar en la playa en ese momento, pero pues no, ya llegará ese día. Qué bueno, Renata, que nos estás escuchando desde allá, y bueno, pues cuando tengas ahí alguna sugerencia para algún tema o alguna duda, pues estamos a la orden. Luego tengo a Natalia Cruz, que dice: este programa es un hit literal, lo estoy compartiendo en mis redes. Muchas gracias, Natalia. Gracias por compartirlo para que pueda llegar a más personas. El viernes que ya salga el podcast, pues también te voy a invitar a ti y a todos los que nos escuchen a que lo compartan para que podamos extender el mensaje de la libertad que nos da la palabra de Dios, incluyendo nuestra sexualidad. Y finalmente dice Edith Torres: literal me siento identificada con lo que dices. Gracias, Michelle. Pues gracias a ti por estar aquí escuchándonos. Gracias a ti por sintonizar este programa. Y pues ya no me queda más que... me falta uno. A ver, que me van a mandar aquí la producción. Dice que me falta uno. Dice... Andrea: yo quiero que haya un episodio de cómo cambia la sexualidad con la maternidad y la paternidad. Haremos también un episodio acerca de eso, pero sí cambia, pero cambia para bien. Como todos los cambios, al principio dan un poco de nervios. Yo hace rato le decía aquí a nuestro maravilloso productor que las cosas nuevas así como que me asustan un poco, pero me tengo que ir acostumbrando a ellas, y ya después, bueno, pues ya, el miedillo se va. Entonces las nuevas etapas así son. Necesitamos hacer ajustes, esa es una realidad, que necesitamos hacer ajustes, pero cuando un nuevo miembro de la familia llega a la casa, pues no solo cambia la sexualidad, cambia todo, ¿verdad? Antes teníamos a lo mejor un jarrón carísimo de París ahí en la mesa de centro, y ahora cuando el bebé ya empieza a caminar, pues hay que retirarlo. Entonces quitamos algunas cosas, ¿no? A lo mejor antes no nos importaba tanto si estaba barrido y trapeado, pero cuando el bebé empieza a gatear, pues ahora barremos y trapeamos un montón de veces para que el bebé esté seguro. Entonces, a lo mejor nuestros patrones de sueño van a cambiar, nuestra vida social va a cambiar, van a cambiar muchas cosas, pero no son cambios para mal. Simplemente saber que necesitamos hacer ajustes y adaptarnos a los nuevos miembros de la familia. Sin embargo, claro que sí, haremos un episodio particularmente acerca de ello. Entonces, pues, si ya no tenemos más nada de comentarios, dudas, preguntas, ¿no? Acabamos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, pues, te invito, por favor, a que me sigas en redes sociales, le des una mirada a Patreon, busques mi libro en Amazon y que compartas este programa. Cuando salga en podcast, lo compartas para que podamos alcanzar a más personas y difundir la verdad bíblica acerca de la sexualidad. Nos vemos aquí en 2 semanas. Muchas gracias. Gracias por haberte unido al podcast de Michelle. Por favor, comparte el contenido y nos vemos en 2 semanas.